Así se sintió el knockout de Cristian Chispa Medina la noche del viernes 22 en Guadalajara, Jalisco, en el Domo Code Alcalde. Cristian Chispa Medina sacó a relucir ritmo, agresividad y poder. Fue un rival contundente para Alexis Chapito Molina, quien realmente hizo una gran pelea. A pesar de eso, lo mandaron a la lona y fue noqueado en el quinto round. Así, el Chispa Medina logró conquistar el campeonato latino OMB de peso gallo el pasado viernes. Y esta fue la pelea estelar de la función que el viernes por la noche presentó Vex Stars en el Domo del Code de Guadalajara y fue transmitida a toda Latinoamericana por ESPN Knockout y la pudimos ver aquí en México por Televisa. El Chispa Medina tomó el control de la pelea desde el inicio, variando su ofensiva, conectando combinaciones chidas con ambas manos. El Chispa se le veía muy prendido, con un arsenal muy completo. La defensa del Chapito estuvo muy vulnerada por el jab mágico del Chispa, lo que le facilitó el trabajo al Chispa cuando estaba a la corta y a la media distancia. Round tras round el Chispa mejoró y conectó los mejores golpes, aceleró bien el ritmo, aceleró la frecuencia y en el quinto round mandó a la lona al Chapito Molina, quien se pudo levantar valientemente, pero ya estaba noqueado, estaba muy mal herido y el referee hizo bien en detener la batalla a tiempo y decretar nocaut técnico en favor del Chispa Medina, quien se corona como campeón latino OMB en los pesos gallo. Una noche de fiesta en Guadalajara, el domo estaba lleno de celebridades, ahí inclusive también estuvo el Junior, quien estuvo participando muy activamente entrevistando a los boxeadores y a mí me gustó mucho esa nueva faceta del Junior ahora como reportero. Fíjense que le veo mucho potencial al Junior como reportero, creo que sería muy ameno ver al Junior en un podcast. Muchas felicidades por el campeonato, vienen cosas más buenas y la verdad, muy buena pelea. ¿Qué quieres? Lógicamente todos queremos campeonato del mundo, los mejores, pero ¿qué te deja esta victoria? Primeramente me da mucho orgullo porque me dieron varias figuras públicas, sobre todo tú también, y me llena de orgullo haberlo ganado y próximamente quiero el campeonato del mundo. Y muchas felicidades al Chispa Medina por su campeonato latino OMB en peso gallo y esperemos que pronto tenga una oportunidad para pelear por el título mundial. El actual campeón de la WBC en los pesos gallo es el japonés Junto Nakatani. El campeonato de la WBO y de la IBF también están en poder de los japoneses Yoshiki Takei y de Ryosuke Nishida. Una tarea nada fácil ir a Japón a arrebatarle el cinturón a cualquiera de ellos, pero el Chispa Medina tiene con qué pelearles al tú por tú con los japoneses. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Chispa Medina ya esté listo para una pelea por el título, sobre todo para ir a Japón? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y eres de las personas que aún no se han suscrito, te pido que te suscribas en este momento para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores. ¿Saben contra quién me gustaría ver al Chispa Medina antes de enfrentarlo con los japoneses? Me gustaría ver al Chispa contra David el General Cuellar. El General Cuellar también está altamente rankeado en los pesos gallo y creo que sería una buena prueba para ambos mexicanos antes de mandarlos a Japón. ¿Ustedes qué opinan? Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan mucho, les comento que Eric Gómez del equipo del Golden Boy nos ha dado una triste noticia, y es que la pelea que ya estaba programada, la pelea entre Shakur Stevenson y el mexicano William el Camarón Cepeda, estaba programada para el 22 de febrero, pues ya la cancelaron. La pelea del Camarón contra Shakur está cancelada.
Esto debido a una lesión que tuvo el Camarón Cepeda en la mano durante su pelea pasada contra el estadounidense Tevin Farmer. Así que la pelea contra Shakur se va a tener que reprogramar. Una pena que se haya cancelado la pelea y pues miren, la gente reaccionó mal a esta noticia. Los fans reaccionaron mal en las redes sociales. Hay fans que incluso están llegando a pensar que Oscar de la Hoya no quiere para nada esta pelea porque no quiere que Shakur exponga al Camarón Cepeda. Después de la actuación que tuvo contra Farmer, muchos fans y conocedores del boxeo afirman que Camarón Cepeda no podrá derrotar a Shakur Stevenson. Hay inclusive quienes afirman que se podría ver mal. Y pues ahora nos salen con la noticia que la pelea para el 22 de febrero, que ya estaba lista, pues se cancela. Y pues los fans ya comienzan a sospechar que Oscar de la Hoya no quiere la pelea contra Shakur. Y a mí en lo particular no me importa que el Camarón perdiera contra Shakur siempre y cuando se la rife peleando chido. Yo como fan sí quiero ver pelear al Camarón contra Shakur, no importa si gana o pierde, quiero ver solamente que lo intente. Y si en el proceso gana, pues qué perrón, y si no, al menos que dé un buen show. Queremos ver buenos tiros, nada más. Y el Camarón por su estilo nos puede regalar un buen tiro con el correlón de Shakur. Estoy seguro que el Camarón se puede meter a la bolsa unos miles de fans de Shakur Stevenson si hace una pelea perfecta. Lo único que quiero ver es que se la discutan, nada más, que lo intenten, que se la rifen, que arriesguen el físico y de esa manera uno como fan se queda muy satisfecho. Quién sabe cómo se habrá lastimado el Camarón la mano, pero no me sorprende, el Camarón dio una ráfaga de golpes impresionantes para llevarse la pelea por puntos. El Camarón estaba desesperado, iba perdiendo la pelea y la tenía que ganar por puntos. Estaba tan desesperado que hasta Farmer lo acusó de doparse. Y de hecho, Shakur Stevenson posee un estilo similar al de Farmer, pero 1.000.000 de veces mejor, mis amigos. No tiene comparación la velocidad ni la técnica que tiene Farmer contra Shakur Stevenson. Así que, en mi opinión, una bala perdida es lo que necesita el Camarón Cepeda para ganarle a Shakur Stevenson, pero aún así yo sí quiero ver ese tiro porque creo que será un gran tirazo. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el 19 de diciembre, el mexicano Neider Valdez peleará por el título mundial mini mosca de la AMB contra Eric Roza de la República Dominicana. El mexicano tiene la misión de ir hasta República Dominicana y tratar de dar el batacazo. Tiene que ganarle al local para convertirse en campeón mundial mini mosca. Al dominicano le dicen el mini Pac-Man y tiene 24 años. Es una estrella en ascenso en su país y está invicto. Tiene 7 victorias, 2 de ellas por nocaut. El mexicano Neider Valdez Aguilar, por su parte, es de Monterrey, Nuevo León. Y saludos a toda la banda de Monterrey. Tiene un récord profesional de 14 victorias, 11 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y 2 empates. Tiene una efectividad noqueadora del 78% y yo no le veo el por qué no pueda dar el batacazo el mexicano, No creo que hayan estudiado al mexicano, creo que aquí hay un poco de soberbia. Eric Roza está altamente rankeado. Se encuentra en el lugar 15 de su BoxRec y el mexicano anda como en el lugar 35. Esta es la primera vez, por cierto, que el mini Pac-Man enfrentaría a un mexicano. Y nuestro apoyo, obviamente, está con el mexicano. Nuestro apoyo para el mexicano Neider para este 19 de diciembre. Y ya son 8, mis amigos, 8 los mexicanos. ¿Quieres saber quiénes son los 8 mexicanos que van a disputar título mundial en diciembre? Regálame un like, por favor, y te lo diré. Nuestro hermoso país es potencia mundial en boxeo. 8 mexicanos disputarán título mundial en diciembre tras la confirmación de que nuestro Neider Valdez disputará el mini mosca ante Eric Roza el 19 de diciembre. Y los 8 mexicanos son Rafael el Divino Espinosa, que pelea contra Robeisy Ramírez el 7 de diciembre. En la misma cartelera está Vaquero Navarrete contra Oscar Valdez. Está la mexicana Anabel Ortiz, que también pelea en diciembre, el 12 de diciembre contra Sarah Bailey en Canadá por título. Ricardo el Hindú Espinosa, que pelea contra Akhmadaliev en Monte Carlo el 14 de diciembre, y quien gane esa pelea iría contra Naoya Inoue. De eso ya hablaremos en otro video porque le queremos hacer un video especial a la pelea de Akhmadaliev contra el Hindú. También tenemos a René Calixto en los Super Mosca y a Wilibaldo García Pérez.
Y esos son los 8 mexicanos que van a pelear por un título mundial en diciembre. Qué orgullo es ser mexicano, me cae. Y pasando a otros asuntos, en los pesos cruceros, el campeón Opetaia va a defender su título IBF and the Ring Magazine ante Hussein Sin Cara el 8 de enero en Australia. ¿Va a ser esta una buena pelea? Claro que sí. Jay Opetaia es el actual campeón de la IBF de los pesos cruceros y tiene un récord de 26 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut. Está invicto, tiene 29 años y es de la generación dorada de Australia. Australia ha sacado muy buenos boxeadores. Australia en la última década se la ha rifado con la camada de boxeadores que ha tenido, Pero enfrente Opetaia va a tener a un mastodonte de 39 años, es un alemán, es un noqueador que posee un récord de 22 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut y está invicto. Tiene una efectividad noqueadora del 81% y esta va a ser una pelea brutal. Opetaia en sus redes sociales le ha faltado el respeto al alemán y se lo ha faltado en serio, diciendo que el trabajo más importante para Opetaia y su equipo es el mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez y que tiene prisa por pasarle encima al alemán para unificar contra el mexicano. Así que Jay Opetaia le ganará al alemán para ir por los títulos del zurdo según sus propias palabras. ¿Qué opinan ustedes? Jay Opetaia contra Zurdo Ramírez. Les dijimos que esa pelea tarde o temprano se va a tener que dar. Y por lo pronto regresa Opetaia en enero 8 del 2025, a unos meses del regreso del caníbal de Australia. Espectacular Jay Opetaia y no tengo dudas que el australiano en su casa va a noquear al alemán. Y ya saben que siempre los escuchamos, también en la pestaña comunidad nos han pedido mucho que platiquemos de el mexicano Lindolfo Delgado. Y les tenemos buenas noticias a los fans de Lindolfo Delgado porque Lindolfo regresa el 7 de diciembre en la misma cartelera de Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés. Así es, tenemos 3 peleas de lujo en esa cartelera. Vaquero contra Oscar Valdés, Divino contra Robesi y Lindolfo Delgado contra Jackson Martínez. Lindolfo es un boxeador olímpico, es un noqueador con una técnica exquisita, pelea en los superligeros y tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, está invicto. Jackson Martínez es un buen boxeador, tiene 22 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 2 knockouts y le dicen el Fénix. Es de República Dominicana y en apariencia llevan al de República Dominicana como carne de cañón. Lo llevan en gran sacrificio para Lindolfo Delgado y a mi parecer este tipo de peleas no le sirven a Lindolfo. Lindolfo merece peleas más importantes. La pelea que tuvo contra Brian Flores la sufrió en serio. El Brian se vio muy bien y se le paró muy chido a Lindolfo. Lindolfo estuvo en problemas en esa pelea contra Brian a pesar de que la ganó por decisión y creo que ya es hora de poner a pelear a Lindolfo contra alguien más fuerte, alguien como Suriel Matías, como el Gato Jack Cateral o contra Teófimo López. Este tipo de peleas como contra el Fénix no le sirven a Lindolfo. El Fénix no trae nivel para pelear contra el mexicano y va a ser una pelea buena, no lo niego porque creo que veremos un knockout o lo más cercano a eso. Estamos acostumbrados a ver noquear a Lindolfo, ya sabemos que Lindolfo pega duro, ya sabemos que Lindolfo tiene poder. Aquí la pregunta es ¿qué tanto esperan? ¿Se les va a cuajar el producto? Lindolfo ya tiene casi 30 años y aún no tiene una pelea por el título, lo están desaprovechando. Insisto, este tipo de peleas como contra el Fénix no le sirven a Lindolfo. Después de verlo contra Brian yo esperaba que lo pusieran a pelear por un título, pero se lo quieren llevar tranquilo. A este peleador a mi gusto no le están sabiendo llevar su carrera muy adecuadamente, es mi opinión. Pensé que después de firmar con Top Rank, Lindolfo tendría más oportunidad de mostrar sus habilidades contra boxeadores más importantes. Lástima. Aún así, no me queda duda que Lindolfo noquea a Jackson Martínez, pero no es a Jackson Martínez a quien queremos ver los fans noqueado. No, los fans queremos que Lindolfo noquee a Hanik, queremos que Lindolfo noquee a Teófimo López, a Suriel Matías, al Gato o al australiano Liam Paró. No queremos ver a Lindolfo contra un Jackson Martínez quien va como carne de cañón, pero esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que quieren? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y si este video te ha parecido entretenido, te ha parecido útil, compártelo por favor en todas tus redes
redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias mi Richie, mi hermano, por mantener este sueño vivo. Gracias por ser mi socio en Richie Blog, el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.